Yo creo que todos en la vida tenemos un amigo al que le decimos siempre, a ver, pero no te vayas a ilusionar tan rápido y cuando le decimos eso ya el cabrón está más metido que, mejor dicho, no voy a decir lo que estoy pensando porque me cierran el canal. Eso es el Fútbol Club Barcelona y sus aficionados, una cosa realmente impresionante. Vamos con un nuevo video. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general y nada, lo que les estaba comentando, vamos a analizar unas cosas que me he encontrado muy interesantes el día de hoy y que bueno, creo que a ustedes también les va a parecer bastante interesante, lo de siempre, acompáñenme hasta el final de este video, vamos a reírnos de unas cositas muy interesantes y nada, vamos a irnos a la pantalla, vamos a ver algo aquí como les había comentado y ahí estamos. Y bueno, cracks, dentro de la pantalla se pueden estar dando cuenta, lo primero que me gustaría ver es que en el diario Sport publican este tweet que ya tiene un par de días y yo no lo había visto, que dice: pese a que fue un jugador que pasó sin pena ni gloria por Chamartín, tiene un gran recuerdo por el club blanco. Espero tener una gran acogida de la afición en el Bernabéu. Si no puede ganar la Liga el Betis, que la ganen ellos, aseguró Isco, que también aseguraba tenía que irme antes del Madrid, pero siempre lo querré. Me llama mucho la atención lo que colocan aquí en la primera parte que dice, pese a que fue un jugador que pasó sin pena ni gloria por Chamartín, tiene un gran recuerdo por el club blanco. Es que es absolutamente desquiciante lo de esta gente del diario. Es por un jugador que pasó sin absolutamente pena ni gloria. Recuerdo claramente y siempre lo pongo en valor cuando hablo de Isco, una supercopa que nos enfrentamos al Barça y que Isco estaba absolutamente desquiciado, que volvió loco a la afición del Barça y al equipo del Barça con una brillante actuación digna de un futbolista que tiene una magia en los pies al alcance de muy pocos en la actualidad. Es que, repito, es absolutamente ridículo escucharlo decir este tipo de cosas cuando Isco en no sé cuántos años de carrera, tiene 30 y pico de años, 31, 32 tal vez, tiene las mismas Champions que el Atlético y el Fútbol Club Barcelona. Realmente asqueroso y bueno, un relato puro y duro. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es algo que vamos a ver y que bueno, no tenía pensado colocarlo en el video, pero realmente me salió a última hora y creo que es importante. Las jugadoras de la selección española de fútbol llegando a una especie de reunión allí y me llama mucho la atención ciertas cosas que vamos a ver juntos. Y bueno, tenemos aquí, amigos, el video en cuestión. Vamos a reproducirlo. Chicas, Olga, ¿queréis Olga, estar aquí? ¿queréis estar aquí? ¿Os han obligado a venir? ¿Os sentís presionadas, chicas? No podéis hablar, entendemos. ¿No podéis hablar? ¿Queréis estar aquí, Misa? ¿Queréis estar aquí? ¿Os han obligado a venir? ¿Estáis obligadas a estar aquí? Misa, ¿os han pedido que no habléis? Gracias, chicas. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Son unas futbolistas que acaban de ganar una Copa del Mundo hace tan solo un mes, tal vez. Y las caras de estas mujeres es que es un drama absoluto. Es lo que pasa cuando mezclas política y tanto cuento raro que está saliendo últimamente con el tema este del feminismo. Cuando mezclas todas estas cosas, pues lo normal es que te terminen pasando cosas como esta y están estas mujeres totalmente aburridas que seguramente lo único que querrán es jugar al fútbol, que es lo que más les apasiona también seguramente, pero como les digo, cuando te expones a este tipo de situaciones y te dejas utilizar como objeto para algo absolutamente ridículo y que lo único que ha hecho es aumentar la politiquería de los últimos años, estás expuesto a este tipo de situaciones y que realmente no puedas ni siquiera opinar al respecto en muchas cosas porque es muy probable que te la terminen cobrando. Realmente asqueroso. Pero repito, cada quien se labra su destino y ahí está la situación de todas estas. También estuve viendo que hay muchas futbolistas que estaban haciéndole mala cara a Atenea, la futbolista del Real Madrid. O sea, es que realmente lamentable definitivamente. Ahora sí, pasémonos al grueso de este video y lo que les decía hace un momento, todos tenemos ese amigo que dice, he conocido a una chica y uno le dice, oye, pero ve con calma, no te vayas a ilusionar tan rápido nuevamente, cuando el amigo ya vemos está absolutamente metido hasta el cuello. Pues eso son muchos personajes muy cercanos al Palanca Fútbol Club. Vamos a ver dos videos muy interesantes que seguramente nos van a dar muchísima risa tanto a ustedes como a mí, así que volvemos a la pantalla. Y bueno, aquí lo tenemos ya oro puro. Mandando las operaciones del Barça, cuidado porque el pase es buenísimo para Joao Félix. Joao Félix se puede entrar en el área, es igual que la de antes. Joao Félix se recorta. Joao Félix que se lo piensa más. Joao Félix, el centro para Robert Lewandowski. ¡Gol! ¡Del Barça! ¡Qué barbaridad acaba de hacer Joao Félix! ¡Qué bien entró en
en el área, recortó una vez, recortó dos. Lewandowski Puso está el centro contento. perfecto en el segundo palo, que entró el goleador, entró el killer, entró el 9. Remató a placer Robert Lewandowski para poner el segundo. Minuto 19 de partido. Barça 2, Amberes 0. Qué bueno es, de verdad, qué bueno es. Mira la diagonal, Lobo. Está para Balón de Oro. Mandando las operaciones. Creo que el final es lo más llamativo. El hombre dice que está para Balón de Oro Joao Félix. A ver, siempre he creído que Félix es un futbolista con bastante talento, que es un futbolista que genera un poco de cosas interesantes y que bueno, le hacía falta tal vez, o le hace falta seguramente todavía, porque puede que sea muy pronto para hacerle un juicio a Félix. Es tal vez centrarse un poquito más en lo que realmente es y no creerse tanto lo que... Porque si se pone a pensar seguramente en lo que pagaron por él, ya él se creyó una superestrella y es algo que, bueno, le ha traído muchas consecuencias, no solamente en el Atlético de Madrid, sino también en el Chelsea, donde estuvo recientemente. Es bastante interesante escuchar a este hombre decir que Joao Félix es Balón de Oro por hacer un gran partido que no lo vi ayer contra el Amberes, este belga, que es... Bueno, sabemos lo que es, aunque es cierto que el partido contra el Betis, pues sí hay que darle cierto mérito. El Betis es uno de los equipos que juega muy bien al fútbol, aunque yo considero que estos equipos, el Betis, la Real Sociedad, el Villarreal, al Real Madrid le salen a matarlo y al Barça siempre se bajan los pantalones. Pero creo que muy poco más que añadir, sino más reírnos. Balón de Oro, Joao Félix, ya lo veremos. Lo veremos. Vamos a escuchar otra cosa de cómo estaba el ambiente en Barcelona después de 10 goles en 2 partidos, que también me ha llamado mucho la atención. La reacción que ha tenido la afición del Palancas Fútbol Club ante otra goleada y otro gran partido seguramente. Y bueno, aquí estamos ya. Vamos a seguir riendo porque está bastante interesante la cuestión definitivamente. Muy buenas noches, pues la verdad es que sí, ha salido la gente que me decía que no iba a poder dormir de ver estos 2 partidos del Barça, 5-0, 5-0. Y bueno, y desde luego el partidazo de Joao Félix. Ha vuelto a nacer una estrella aquí en Barcelona, la gente viene a ver a Joao Félix y ha sido una auténtica locura, espectacular y la gente lo quiere todo. Liga, Champions, ilusión, Josep, ilusión. Buah, ilusión que quiere bajar según Xavi también, ¿eh? Y tenemos lo que ha ocurrido con el... Bueno, lo que les estaba comentando es realmente impresionante. Ya están hablando de triplete, de sextete y de yo no sé qué tete. Repito, ante un partido que es cierto que tiene mucho mérito el partido contra el Betis, creo que es un gran equipo del ingeniero Pellegrini, y por un partido en la Champions League que bueno, creo que vale lo que vale. Definitivamente lo único que tenía que hacer el Barça hoy, lo único que no tenía nada que ganar, solamente tenía que perder y realmente es algo que es bastante interesante, pero repito, no vamos a descubrir a esta gente a día de hoy. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Recuerdo claramente siempre en este tipo de situaciones aquel discurso de Messi de traer esta copa tan bonita de regreso a casa y que bueno, particularmente eso todavía no ha existido y han pasado un montón de años bastante importantes, pero ya veremos. Me imagino que como siempre digo, a cada marranito le llega su Navidad. Yo la verdad veo muy complicado que este equipo vaya a ganar la UEFA Champions League, lo sigo pensando y pues si lo gana no tendré ningún problema en reconocerlo en su debido momento porque en la vida también uno puede cometer errores, aunque repito, me sorprendería mucho que este equipo terminara ganando la UEFA Champions League, sobre todo por el tema de la mentalidad, que seguramente es algo que es lo que principalmente se tiene que estudiar en el caso del Palanca Fútbol Club. Pero bueno, ha muerto con su santo y realmente vamos viendo qué es lo que va sucediendo con el transcurso de las semanas y de los meses cuando la temporada entre en ese ciclo importante realmente. Por ahora nosotros a reírnos y por supuesto a esperar a que el equipo también vaya mejor, el Real Madrid por supuesto. En este momento despedirme, saber su opinión en los comentarios, lo que siempre les digo, like, suscripción, gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video, chao chao.